Luis García Loreso, soy el director de Sistemas de Información del Hospital de la Santa Creu y de Sant Pau de Barcelona. Bueno, y la felicitación a mis compañeros, sobre todo por el interés en entrar y buscar soluciones desde fuera del ámbito sanitario a la actividad que desarrollamos nosotros diariamente en los hospitales o los sistemas sanitarios. Hay algún tema que me ha interesado con mayor profundidad, y otros en los cuales he visto a veces repetido aspectos que venimos tratando desde hace mucho tiempo en el ámbito de la salud, de las TIC apropiadas en la salud, ¿no? Como puede ser el aspecto de los SMS, ¿no? En citas es algo que repetidamente, ya desde hace varios años me he visto involucrado en algunos proyectos, pero los cuales quizá tenemos que empezar a pensar ya en otros aspectos. Desde la aparición del SMS hasta ahora han explotado muchos sistemas, ¿no? De comunicación, de integración, ¿no? Estoy pensando en aspectos el SMS, digamos, o entiendo que sí que garantiza en este momento la universalidad de su utilización, pero seguramente es muy poco utilizado, por ejemplo, por la parte más joven y más tecnológica, o que utiliza más tecnología de nuestros pacientes. Pensemos en Facebook, pensemos en Twitter, por ejemplo. Hace pocos días asistí a una presentación sobre la utilización de Twitter en la prevención de las situaciones epidémicas en función, ¿no? De la captura de información y geolocalización de determinada información, y de la captura, por tanto, de necesidades muchas veces del sistema sanitario en función al proceso automático de esta información. O aspectos más concretos, como pueden ser los sistemas de confirmación de citas, de confirmación de flujos de pacientes en el propio hospital. A mí lo que más me ha interesado sobre todo ha sido cómo podemos empezar a acercar todas estas tecnologías de información a la interface más directa con el profesional, ¿no? Que a veces, yo soy director de sistema de información, pero soy médico intensivista y he trabajado durante bastante tiempo bastante cerca del paciente. Y hemos pasado de una tecnología básicamente manual de escribir historia clínica a una digital, pero que de digital solo utilizamos dedos para utilizar un teclado. Y tenemos muy poca, y aquí hay una presentación muy interesante, muy pocas de las otras interfaces que nos pueden empezar a permitir a la introducción, a la recolección y a la gestión rápida de la información. Me ha interesado mucho el enfoque de TEDCAS, ¿no? En cuanto a la utilización de interfaces naturales y de interfaces verbales en un ámbito muy concreto, como es el ámbito neuroquirúrgico, pero extrapolándolo a toda la información que podemos necesitar gestionar los médicos. Que no sea, pues no tenga la dificultad que tiene en este momento realizar algo tan trivial como una analítica, donde solicitar una analítica básicamente el trabajo principal es decidir qué voy a pedir, cuándo y para qué, al hecho de que muchas veces, por mucho que optimicemos nuestras aplicaciones actuales, basadas en tecnologías seguramente de hace 10 o 15 años desde el punto de vista informático, como nos cuesta llegar a poder solicitarla, y teniendo, un poco enlazando también con otra de las presentaciones que ha habido, que ha sido la de la seguridad farmacéutica, pero extrapolándolo un poquito a la introducción de la capa semántica de nuestro sistema de información. Tenemos sistemas de información donde tenemos una mínima capa semántica y que muchas veces no podemos utilizar en tiempo real con la información del paciente. De modo que el sistema no sabe qué tiene el paciente, no tiene más que unos códigos y por lo tanto no puede prever, no puede adelantarse, no puede asesorar, no puede supervisar o hacer como colega al profesional. Por tanto, el mayor interés que he visto sería el futuro que puede tener la utilización de los interfaces naturales. Cuando se acaba, el otro día se hizo la primera intervención en España con retransmisión directa con gafas, ¿no? de tipo iPhone. Pensemos que esto en la práctica de determinadas especialidades o la práctica diaria puede ser de gran utilidad. Respecto a otro tema que también es recurrente desde hace tiempo, de lo último que nos está quedando en el hospital en papel después del proceso de digitalización, es el consentimiento informado. No sé si, desde luego, todos los hospitales, yo también estamos interesando, hemos ido pidiendo distintas presentaciones en cómo podemos empezar o tratar de suprimir o de alguna manera interfacear esta firma manual que de momento es la que va a servir, ¿bien? Con dispositivos que son capaces de medir la presión, la velocidad de la firma para autentificar, pero no sé si tendríamos que hacer un mayor esfuerzo para que la estructura jurídica y legal nos diese otras vías de conocimiento, de reconocimiento de la aceptación de ese consentimiento informado, pensando en marcadores biométricos o en sistemas a lo mejor de grabación del acto de información y de la aceptación del mismo, para intentar superar ya el hecho de tener que tener una reproducción
en papel para poder tener el registro en nuestro sistema de información de este consentimiento, ¿no? Básicamente estos eran los 2 o 3 puntos que más me han interesado y donde he visto también en algunos de ellos pues, novedades interesantes en temas de innovación. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Amalia Arce, soy responsable de salud en la Fundación Hospital de Nens. ¿Te importa levantarte un Sí. segundito para que te... Pero bueno, principalmente soy pediatra y trabajo en servicios de urgencias. Entonces, digamos que en esta ocasión coincido con más médicos asistenciales y bueno, un poco la sensación que uno tiene en estos eventos y en otros similares, ¿no? Es un poco que se ha apuntado, es la visión del médico a veces queda un poco corta, ¿no? Cuando se presentan todos los temas tecnológicos, porque al final los médicos, salvo algunos que somos un poco diferentes porque nos interesan las tecnologías, la realidad es que es una profesión como que tiene un comportamiento muy conservador y muy clásico, y muchas veces en estas presentaciones echo un poco a faltar, ¿no? El traslado real a la profesión sanitaria, ¿no? Los profesionales. Porque al final los que somos más clínicos y estamos más delante del paciente, muchas veces nos queda lejos todo esto, ¿no? De forma general, la idea para todos un poco es esa, ¿no? Cómo se traslada todo esto al profesional sanitario para que lo entienda, para que lo adopte, bueno, también se ha apuntado alguna compañera anterior, ¿no? Que se trabaja bastante por centrar en el paciente, pero a veces los médicos tampoco tienen muchas habilidades digitales ni tecnológicas. Con lo cual a veces también habría que buscar un aparatito de estos que se conecta a la pared para según qué médicos. Eso es así. Luego otra cosa general es la integración de todas estas soluciones con los sistemas que utilizamos, sobre todo con los temas de historia clínica electrónica. Porque al final lo que puede pasar, ¿no? Es que hay muchos sistemas paralelos y al final lo que uno quiere es un único sistema, ¿no? Del que salga todo, ¿no? Y muchas veces son soluciones paralelas que sí que se plantean integraciones, etcétera, pero muchas otras veces son como sistemas que van de forma paralela sin acabar de integrarse o de juntarse. Y bueno, ya un poco en concreto, pues bueno, sobre la solución de los efectos adversos a los fármacos, ¿no? A mí también me hace pensar, ¿no? Cómo se llega a todo ese algoritmo de decisión de qué fármaco tiene efecto adverso, etcétera, con esos datos que han salido de 17.000, me parece muchísimo, ¿no? Bueno, quizá es la realidad, claro, también yo vengo desde la pediatría, donde prescribimos menos y los niños no tienen tanta cronicidad, con lo cual hay menos interacciones entre fármacos, etcétera, pero bueno, me ha parecido un dato como muy sorprendente. Además que muchos sistemas de prescripción ya llevan algún tipo de mecanismo en el que controlas los efectos adversos o te salta alarmas si el paciente tiene alergias, etcétera. Con lo cual a mí me ha quedado un poco de duda porque claro, obviamente en temas de seguridad del paciente, etcétera, pues es muy interesante, ¿no? Minimizar los efectos adversos de los fármacos. Luego, respecto a la presentación de la Universidad Miguel Hernández, el caso del producto de los robots que utilizan para la neurorehabilitación, la verdad es que me ha parecido muy interesante y yo no sé si tienen pensado alguna aplicación en el caso de los niños, porque
cuando se habla de neurorehabilitación quizás se habla más de pues, adultos accidentados, traumatismos medulares, etcétera. Luego los niños pues, con parálisis cerebral, etcétera, que están en programas de atención precoz y que son problemas que ya son desde el nacimiento y que ahí, bueno, va diciendo que sí, supongo que sí. Y porque también el niño al estar en crecimiento pues da una necesidad de unos cambios progresivos, ¿no? Que son por las mejoras que pueda ir haciendo en su evolución y por el propio crecimiento. Y luego, en cuanto a la solución de videoconferencia, que va ligado con lo que he comentado al principio, realmente eso se integra con la historia clínica, porque si no al final que tienes una historia de un paciente por videoconferencia y luego su historia clínica. ¿Es el mismo paciente que tú ves presencialmente o es otro paciente? Porque si no al final los datos quedan todos inconexos, ¿no? Y yo creo que es una de las dificultades de todas las soluciones de videoconferencia que hay, ¿no? Que queda todo como inconexo. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Yo soy María Dolores Ruiz, soy médico de familia. Soy médico de familia y trabajo en Mutua de Rasas y llevando un proyecto de telemedicina. Bueno, primero de todo yo quería felicitar a todos los ponentes porque han sido unas presentaciones muy interesantes y muy trabajadas y bueno, mi felicitación para ellos. Yo como médico de familia ahora hago un poco de crítica en general porque sí que es verdad que es poco habitual que las presentaciones que se hacen de temas tecnológicos y tal estén desarrolladas desde el punto de vista de la medicina de familia, desde la primaria, ¿no? Siempre vemos, pues esto lo lleva el servicio tal, del hospital tal, y pensadas desde primaria y para primaria, pues no es especialmente frecuente. Y tenemos que pensar que por lo menos aquí pues es la puerta de entrada al sistema sanitario y tendría que ser, según mi punto de vista primarista, pues tendría que ser todo a partir de la primaria y a partir de aquí pues podría ser el nexo de conexión de todas las demás, ¿no? Una cosa que también previa que, bueno, después de hablar después de unas cuantas personas de tanta calidad, pues tiene esto que te van chafando, ¿no? Todo lo que habías pensado. Pero la historia de estar incorporado toda la historia clínica para nosotros es fundamental, porque no podemos ir abriendo, cerrando, es fundamental, ¿vale? Y enlazando un poquito esto, como se ha hablado de interfaces de usuario diferentes y tal, creo que podría ser muy interesante que muchas veces esto, centrado en el paciente, fantástico, pero no tiene por qué dejar de estar también centrado en el profesional y no tiene por qué ser siempre el mismo para todos, porque pensamos profesional sanitario, bueno, enfermera, médico, asistente social, bueno, pues cada uno aporta su visión y cada uno tiene sus preferencias y su manera de trabajar, incluso dentro del mismo grupo profesional, cada uno trabaja de su manera, ¿no? Y esto, pues, sería interesante. Y dentro bueno, me ha gustado mucho, ya entrando un poquito más, la solución también de Ted Kass, ¿no? Que hablaba de las interfaces de usuario, que, bueno, yo creo que lo del lenguaje natural es fantástico. Yo creo que los médicos en familia, seguro que todos los demás, pero para nosotros que trabajamos con 5, 6, 7 minutos por paciente corriendo tal, que muchas veces no puedes mirarle ni a la cara, haremos un monumento a aquel que nos consiga quitar el mouse y el teclado, ¿no? Y que podamos hablar con el ordenador directamente sin que haya nada intermedio, ¿no? Que podamos comunicarnos mejor con el paciente. ¿Qué más? Bueno, lo del consentimiento informado me ha parecido muy útil y creo que podríamos extenderlo a más cosas, ¿no? Y ahora como estamos en el tema de introducir pacientes en plataformas y tal, el tema de consentimiento de la LOPD, ¿no? Y todo esto, pues que también podría ser una manera. Y no sé si, claro, nosotros tenemos, ¿no? El código para la tarjeta electrónica para poder recetar, el código de tal, no sé si esto también podría ser una manera, la firma o tal, para poder entrar a la historia clínica electrónica sin tenerte que saber
20 contraseñas en aquí y allá, ¿no? Y bueno, un poquito es esto. También, bueno, sí, había lo de el inbox, ¿no? De reconocimiento de voz, creo que un poquito también en el entorno de usuario y en el entorno de cambiar la interfaz de usuario también podría ser interesante, ¿no? Para quitar esto, para quitar teclado, mouse, y creo que por mi parte ya está. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, Jorge Pérez.